Veracruz. Se encuentra en el Golfo de México, al este del país, con frontera con los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, siendo el territorio con mayor litoral de la República. Cuando llegaron los españoles, la primera tierra que tocaron en América fue la región de la Antigua, a 40 minutos del puerto, localizada por la desembocadura del río Huitzilapan, o Ríos de los Colibríes, por el cual Hernán Cortés llegó a México en 1519. Su nombre se originó ya que la Villa Rica de la Veracruz fue trasladada al sitio actualmente conocido como La Antigua, para diferenciarla de la Nueva Veracruz. En este lugar se encuentran varios símbolos históricos de suma importancia en Veracruz para los visitantes. Allí se ubica la primera casa de Hernán Cortés en tierras mexicanas. De esta construcción solo sobreviven las paredes, un cañón encontrado en las playas de Chalchihuecan y algunas raíces de los árboles que cubren por completo ese edificio, dándole un aspecto llamativo. A un lado de ese sitio está la ceiba, el único árbol de la época que persiste y donde se cree que Cortés amarró sus carabelas. El recorrido sigue en la Ermita del Rosario, considerada la primera iglesia de América continental, construida entre 1523 y 1524 por los frailes franciscanos. La parroquia del Cristo del Buen Viaje es otra reliquia de la Antigua. Fue construida a mediados del siglo XIX. El centro histórico, una de las postales características de esta ciudad, donde la mayoría de sus edificios pertenecen al periodo colonial, destacando entre ellos su catedral y el Zócalo, antiguamente llamado Plaza de Armas. Ahí se reunían las tropas en tiempo de guerra. En el centro también se ubica el Instituto Veracruzano de la Cultura, un inmueble del siglo XVIII que es parte de las edificaciones coloniales que todavía conserva la ciudad, y una de sus características son los muros de piedra múcara, rasgo de la arquitectura colonial porteña. Veracruz tiene una esencia musical, tanto por la cantidad de intérpretes que han salido de esta tierra como por los bailes y acordes que se sienten en sus plazas. A los jarochos se les podría denominar los andaluces mexicanos. El contacto con el mar y con las influencias rítmicas que llegaron de los esclavos de África y de los colonizadores españoles ha dejado una huella reconocible en el zapateado del baile guapango, que se puede relacionar con el taconeo del flamenco y el fandango. La canción de la bamba, célebre a nivel internacional, puso el punto en el mapa para inmigrantes europeos que encontraron aquí un puerto de entrada en América, como para los buques que van y vienen incesantemente al mayor puerto industrial de México. Veracruz no es una desconocida. Tajín es la referencia arqueológica de Veracruz, con su Templo de los Nichos, espléndida ejecución arquitectónica de los totonacas, mientras que Zempoala o San Lorenzo, Quiahuitztlán y Tres Zapotes completan el patrimonio precolombino del estado, que ocupaban las tribus olmeca, totonaca y huasteca antes de la llegada de los españoles en 1519. La ciudad costera homónima es un crisol de todo el estado, amable y jovial. Su gastronomía marinera es un deleite para la boca, y ya sea a través de sus mariscos, sus bombas y lecheros del histórico bar La Parroquia. Los atractivos del pueblo de Veracruz trascienden el paladar y el paseo por el malecón nos descubre monumentos como el Faro Venustiano Carranza o el Acuario. Todo ello sin olvidar el ambiente de la Plaza de Armas, la ruta con los tranvías turísticos o los vestigios coloniales del Baluarte Santiago y de la Ciudadela de San Juan de Ulúa, bastión defensivo de piratas, prisión y emblema de la ciudad. Desde Veracruz tenemos a mano Boca del Río y Antigua, asentamiento donde Hernán Cortés fundó el primer campamento del continente americano. Los pueblos mágicos de Veracruz han adquirido esta designación gracias a peculiaridades bien marcadas que comienzan en Papantla, cuyos voladores se han convertido en auténtico ícono del folclore nacional, con su danza aérea que clama a los dioses por la fertilidad de las cosechas. Otro de ellos es su capital, Jalapa, donde podemos conocer un pasado colonial, donde la cultura y el amor por la alegría a vivir ha favorecido una calidad de vida apreciada en la llamada Atenas veracruzana, que cuenta con el prestigioso Museo Antropológico Max y la histórica Hacienda del Lencero en sus alrededores. El lago de Catemaco recibió el sello de pueblo mágico y el entorno que el naturista y pensador alemán Alexander Humboldt definió como la Suiza de Veracruz ofrece rutas curiosas como la de Tanaxpillo o a la Isla de los Monos, donde los changos ululan y casi asustan con su ruidoso movimiento de árbol a árbol y chapuzones en el lago. La reserva de Nancillaga, en el mismo lago de Catemaco y el salto de agua de Equipantla ponen broche a este entorno. Coatepec, Cerro de las Serpientes en náhuatl, tuvo en la industria cafetera un elemento dinamizador de su economía.
Hoy en día, más allá de sus excelentes cafés con denominación de origen que llegaron de Cuba a principios del siglo XIX, se ha convertido en un reclamo turístico por sus villas señoriales de época, que sirven de escenario para el cine, y por sus jardines de orquídeas que enamoran la vista. El pueblo mágico de Jico capta al viajero con su delicioso mole, sus paisajes de cafetales cubiertos de niebla y ese aire colonial, tranquilo, que nos lleva a la ensoñación. En la Sierra de Veracruz, en el interior, podemos animarnos a descubrir lugares con encanto como Córdoba, la ciudad cafetera por excelencia del estado, y Orizaba, a las faldas del volcán Citlaltépetl. Hacia el sur del estado se van desplegando una cartografía de puntos que brillan con luces intensas, como la de la población sobre el río Papaloapan de Tlacotalpan, Patrimonio Cultural de la Humanidad para la UNESCO, tierra de carpinteros y cuyos elementos urbanísticos de la época colonial nos invitan a una parada en nuestra ruta. Aún más al sur, los Tuxtlas, un territorio al que se le atribuyen elementos mágicos y misticismo a dos de sus poblaciones, Santiago Tuxtla, que posee la cabeza olmeca de mayor tamaño, con un museo que recoge piezas del yacimiento cercano de Tres Zapotes, y San Andrés Tuxtla, producto de puros de gran calidad. En Veracruz viven aproximadamente 11 grupos indígenas, cada uno con su propia lengua, origen, festividades, usos y costumbres. Ellos son chinanteco, huasteco, mazateco, nahuas, olutecos, otomís, popoluca de la sierra, sayulteco, tepehua, tejistepequeño y totonaco. El pueblo más numeroso es el de los nahuas. Hablan náhuatl en sus distintas variantes veracruzanas dependiendo de la región, y están ubicados en la región norte huasteca, en el centro Orizaba, Córdoba, y al sur en el istmo Coatzacoalcos. De acuerdo con diversas fuentes, los nahuas actuales son el resultado de la migración de grupos provenientes del centro del país, y se establecieron allí en diversos momentos de la época prehispánica. Los totonacos son el segundo grupo indígena con mayor presencia en el estado. Su lengua es el totonaco, de la misma familia que el tepehua, y están ubicados al centro norte del estado. Su origen se remonta al horizonte preclásico o formativo en la antigua Mesoamérica, lo que los convierte en una de las culturas primigenias de Veracruz. Veracruz tiene una gran riqueza histórica, donde han dejado huella los personajes históricos más importantes, desde la conquista hasta la actualidad, entre los que podemos mencionar a Salvador Díaz Mirón, político y poeta mexicano, colaborador en publicaciones de Veracruz y de la Ciudad de México. En 1879 inició su carrera política al convertirse en diputado por Jalancingo, en su estado natal. Entre sus composiciones más dignas de mención figuran Epístola, Sursum, A Gloria, A Byron, Oda a Víctor Hugo y Voces Interiores. Francisco Javier Clavijero fue un humanista novohispano, autor de varias obras históricas. La más conocida de sus obras es La Historia Antigua de México. Esta obra es importante en la historiografía colonial novohispana por ser una defensa humanista en favor de los indígenas novohispanos. Carlos Arturo Carrillo, pedagogo mexicano del siglo XIX. No estudió oficialmente para maestro, pero su propio interés en educarse, leyendo la obra de educadores reconocidos, así como sus propias ideas sobre la enseñanza, le hicieron ganarse el reconocimiento como maestro. En afán de difundir sus ideas de enseñanza, publicaba semanalmente un periódico llamado El Instructor. A este intento le siguió en 1885 la publicación de una revista educativa llamada La Reforma de la Escuela Elemental. Estas publicaciones fueron reconocidas por el magisterio local y nacional. José Mancisidor Ortiz, escritor e historiador mexicano, de ideología marxista, participó en la Revolución Mexicana. Es autor de diversas obras históricas sobre la Primera Guerra de la Independencia, sobre Juárez y sobre la Revolución. Sus novelas tienen también como tema la revolución o el nacionalismo. Adolfo Ruiz Cortines, político mexicano, presidente de la República entre 1952 y 1958. Su mandato significó un giro progresista frente a la orientación más conservadora de sus dos inmediatos predecesores en el cargo. Se impulsó la educación y la sanidad pública, y se concedió el derecho al voto a las mujeres. María Enriqueta Camarillo y Roa de Pereira fue una poeta mexicana originaria del centro del estado de Veracruz, que inició a publicar su poesía en el siglo XIX. Fue contemporánea de la generación de poetas de fin de siglo como José Martí, Amado Nervo y Rubén Darío. También fue una novelista, cuentista y traductora mexicana de fama internacional durante el siglo XX. Escribió el primer libro para aprender a leer
titulado Rosas de la Infancia. Este fue utilizado en las escuelas para que los niños y niñas aprendieran a leer. Teodoro Cano García, artista de Papantla, Veracruz, quien es mejor conocido por su obra mural que representa la totonaca cultura de su región natal en el norte de Veracruz. Cano fue descubierto por Diego Rivera, quien le ayudó a entrar en la prestigiosa Academia de San Carlos y luego lo contrató como asistente con la obra mural que realizaba en la ciudad universitaria de la Ciudad de México. Francisco Gabilondo Soler fue un cantautor mexicano de música infantil, famoso por presentar durante muchos años un programa de radio enfocado a los niños, para el cual creó al personaje Cricri, el grillito cantor. Sus canciones son famosas en América Latina y han sido traducidas a distintos idiomas. Fue socio fundador de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Y Agustín Lara, compositor de canción melódica mexicano. Por su formación autodidacta, su prolífica producción y su incontestable éxito, Agustín Lara ha sido considerado en numerosas ocasiones como el Irving Berlin de la canción mexicana. Conocido como el Flaco de Oro, son incontables las canciones compuestas por este músico, que han conquistado una fama imperecedera, adaptadas a numerosos idiomas y cantadas en los más diferentes estilos. Su éxito en el viejo y nuevo mundo procuró a su autor los mayores honores y el reconocimiento general. Junto con la canción melódica, Lara también sobresalió en la composición de música para cine. Suya es, por ejemplo, la partitura de Santa, una de las primeras películas sonoras realizadas en México.